Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan, estamos acá en Cybot con los chicos preparando una reunión para Hellbound. Nos vamos a presentar uno por uno. Leo Pellegrini, ahí tenemos a Víctor Hamed, ahí tenemos... Ahí tenemos a Fer Mucio, acá tenemos a Tobias Ruskan. ¿Dónde está? Ahí parece que no lo puedo enfocar bien. Y acá estoy yo, Juan Caratino. Qué gordo que se llama. No sé bien. Vamos a charlar con David, ahora que está en Santa Cruz. Lo vamos a hacer vía Skype. Y todos hacemos Cybot. Así que un saludo, quédense con nosotros y vean la entrevista, que está buenísima. Chau. Cybot arrancó en el 2012, también oficialmente en el 2012. Había comenzado en el 2011 con el juego Doorways que habíamos empezado a hacer en NGD Studios, que es la empresa donde yo trabajaba antes. ¿Ven? Yo me abrí de NGD y me llevé, digamos, me permitieron llevarme aquel prototipo de Doorways, de este juego de terror, y lo empecé a desarrollar por mi cuenta. Me asocio con mi tío y formamos una especie de sociedad familiar que llamamos, y empezamos a encarar esto de forma independiente, ¿está bien? Armamos una pequeña oficina en la casa de mi mamá, ¿está bien? Con 2 computadoras. Trabajamos en ese entonces con Martín Boichisco, que sería un ex integrante de Cybot, y empezamos a trabajar de manera independiente ahí en casa. Puedo seguirlos a cualquier lugar. A lugares que ni ellos mismos conocen. El primer juego lo logramos publicar recién en el 2013, que es el primer Doorways, que se conoce como Doorways Prelude, y después logramos sacar 2 juegos más de la saga Doorways. Uno en el 2014, que se llama Doorways The Underworld, y Doorways Holy Mountains of Flesh, que salió en el 2016. Saint of the Flesh. Satisfy our hunger from your crimson depths. Al principio, como éramos algo independiente muy chico y no teníamos prácticamente presupuesto, lo difícil era conseguir gente que se interesara en el proyecto y que estuviera dispuesta a cobrar 2 pesos por hacer algo que le guste. Eso, y también dar a conocer el juego. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Estamos acá jugando un juego que se llama Doorways, pero es un juego que está hecho por un estudio argentino. Básicamente era trabajar medio tiempo en hacer el juego y medio tiempo en darlo a conocer, porque la realidad es esa, que por más que uno logre un producto, logre crear algo, tiene que también darlo a conocer, y eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. And he developed this game, and it's called Doorways. Okay. Apparently it's a light-hearted game about unicorns and rainbows. La primera repercusión a nivel ventas fue buena para nosotros, o por lo menos para nuestras expectativas, la salida fue buena, porque lo descargó mucha gente. Pero la repercusión a nivel críticas fue bastante fuerte, o sea, negativa. Pero sí nos dio los suficientes recursos económicos o las suficientes ventas como para hacer un próximo juego que fuera más grande e incluso uno más, que es el que cierra la saga. Muy buenas, criaturitas del señor. Estamos aquí hoy en Doorways. Lo gracioso fue que me encontré al creador en el E3 y me dijo: che, boludo, tenés que probar este juego. Sigo todos tus vídeos y me gustaría que jugase este juego para hacerlo conocido. El Doorways es una aventura de terror, ¿está bien? Es un juego que tiene un poco de exploración, un poco de puzzles, o sea, de resolver acertijos, pero todo siempre muy enfocado en la ambientación, en la inmersión del juego. Tiene que ser se enfocó en que fue una experiencia bastante atrapante, donde no solamente es resolver el juego, no solamente es avanzar en la historia, que también es un elemento importante de la narrativa, sino también que te sientas metido en la aventura, metido en la exploración, o incluso en descubrir qué son estos mundos extraños que estás recorriendo. Bueno, en Cybot hace 4 años ya que estoy trabajando. Ingresé para el último capítulo de Doorways. El estudio había hecho 2 anteriores
y fueron mejorando, y en el tercero ya se tiraron a hacer un poco más de diseño previo antes del 3D y todo eso. Y bueno, estuvo muy bueno porque tenía que hacer todo yo, no había nadie, así que hice personajes, diseño de personajes, iluminación, concept, de todo, props, los ítems que aparecían y los escenarios, que eran bastante diferentes entre sí, que eso también estaba bueno. Y bueno, trabajamos mucho. ¿Nieve hay? Porque yo estuve por ahí por Ushuaia estos días y llovía nieve a lo lejos. Sábado nevó, sábado a la noche. Qué lindo. ¿Y la nena la sacás a la nieve? No, todavía no. No, 4 meses bien. Nosotros actualmente somos 6 en el equipo de desarrollo. Contamos con Víctor Ahmed y Fernando Mucio en la parte de arte conceptual e ilustraciones, con Juan Caratino en la parte de modelado 3D y texturizado, con Leonardo Pellegrini en la parte de diseño de niveles, yo bueno, en diseño de juego, programación y dirección, y además contamos con David Leville, que trabaja a distancia en el sur, en Santa Cruz, y se dedica a la parte de composición de sonidos y de música, también todo lo que es audio. El trabajo remoto hizo crecer a la industria sin duda. Hay veces que los estudios no tienen posibilidad de tener una persona trabajando fija, necesitas una infraestructura determinada que va desde tener contratos, cosas que tienen que ver con la gente que trabaja ahí, en blanco, seguros. Y de esta forma también no te limitas solo a una ciudad. Argentina es muy grande y hay gente con mucha capacidad en distintas partes del país, y de esta forma, así como trabajamos con el músico, que es excelente y vive en Santa Cruz, hay mucha gente que puede trabajar a distancia, muy capaz. Ahí te comenté lo último que me mandaste, boludo, estás tremendo. Gracias, chicos. Tremendo. David me escribió cuando estábamos publicando el primer Doorways, nos envió una versión que él creó por su cuenta, a gusto, para un tráiler viejo de Doorways, uno de los primeros trailers, y empezamos a hablar porque me pareció fantástico el trabajo y me pareció todavía mejor la actitud de él de mandar un trabajo gratis como para que veamos lo que él hacía. Y desde entonces empezamos a hablar y a trabajar a distancia, y la verdad que nos funcionó buenísimo porque el tipo trabaja de una manera espectacular, pero además es una excelente persona con la que podemos trabajar tranquilos a distancia. En Cybot estoy hace 2 años y me encargo de modelar todo lo que es 3D para el videojuego. Recibo la información, los concepts que se llaman, de parte de Fernando Mucio y también de parte de Víctor Ahmed. Son dibujos, ¿no?, hechos a lápiz o en color y con distintas vistas, por ejemplo, vista de frente, de perfil, de arriba. Y yo toda esa información la junto en un modelo 3D para después meterla en este engine que se llama el motor gráfico que es Unreal, y es con eso con lo que se juega, con el 3D, para que la gente pueda jugar, correr alrededor, pegar un tiro a un monstruo, tener un arma con la cual pegar ese tiro, todo en 3D, como los juegos de hoy. Cuando ves un tipito corriendo, ves un arma, eso es 3D, y eso hago yo. Cuando yo empecé con todo esto no había ni internet. A lo máximo que yo tenía era un libraco así, de un programa llamado 3D Studio, y eso era todo el internet que yo tenía. Así que fue práctica, mucho error, mucha frustración, y mientras tanto seguir trabajando de otra cosa. Tuve miles de empleos, vendedor de computadora, preceptor de colegio, y nunca dejé de hacer 3D. Hasta que un día pedían gente para hacer un jueguito, y dije, bueno, yo me mando, total. Hice tanto que mando uno, ¿qué me van a decir? Y me llamaron, y ahí nunca más dejé. Ya que esta vez que no tenía que trabajar y solo tenía que hacer eso en 3D, trabajar de 3D, me dediqué a pleno, pude practicar, mejorar y siempre ir progresando un poquito más. Eso es algo que nunca terminé de estudiar, porque todos los días sale un programa nuevo, las formas de hacer 3D son siempre distintas, van aumentando, van mejorando, se especializan cada vez más, entonces si vos te quedas atrás 4 meses, olvídate, ya te quedas atrás. Yo estoy en el equipo de Cybot hace 2 años, desde que se formó este proyecto llamado Hellbound,
y estoy encargado de la creación de personajes, armas e ítems en general. Me contacta Tobias Rusjan a través de ArtStation, es una página donde uno sube sus trabajos. Tiene un carácter más bien orientado al videojuego y al arte conceptual. Sí, es bastante particular la página. Había subido hace poco varios trabajos y Tobias me envía un mail preguntándome, diciendo que estaba interesado y que quería hacer una especie de casteo o algo así para testear el estilo de dibujo y a ver si encajaba con este proyecto que estaba él creando. Hearthstone surgió en realidad un juego que personalmente quiero hacer desde muy chico, pero no estaba en condiciones de experiencia o de recursos porque se requiere mucha más gente especializada. Y entre el último Doorways, ni bien terminamos de hacer el último Doorways, comenzamos a trabajar en Hellbound. De hecho, en realidad Hellbound comenzó a desarrollarse durante el último Doorways, en paralelo. Se empezó a hacer arte conceptual de personajes con nuestro compañero Fernando Mucio, empezó a tirar ideas como para empezar a gestar de alguna manera las ideas en general de cómo se iba a ver el juego o la estética o por lo menos los personajes. Hellbound es un juego para salir a matar de monstruos a lo loco, es bien frenético, está enfocado en la acción. Yo lo que veo es que hay mucha gente que está interesada en los shooters de ahora, también en los juegos de disparos de ahora, pero también hay muchos de la vieja escuela, que es en realidad el público que apuntamos un poco nosotros, también con la idea de meter gente nueva, pero hay mucha gente apasionada con los juegos de antes, entonces el tipo de gente al que apuntamos, el objetivo es más ir para ese lado, la gente que extraña un poco los juegos que están enfocados en la acción, en la jugabilidad y no tanto en la historia o la cinemática, sino alguien que quiere entrar a matar a bichos y divertirse un rato. It's time to kick ass. All right. Do your thing. Okay, thank you, Helgor. Hi there, my name is Tobias Rusjan. Mi trabajo en sí es, como desarrollador, hacer la parte mecánica, que las cosas funcionen, que sería la parte de programación, o sea, que la parte lógica, que los personajes actúen en el juego, que los ítems te den resultados, cuando vos los agarres te den vida o te den balas, que las armas disparen, que los escenarios se carguen, que las opciones de juego estén funcionando bien, que los enemigos te vengan a atacar, que tengan un comportamiento, una inteligencia artificial, que los controles funcionen de acuerdo a lo que uno hace, o sea, que cuando uno dispara, que dispara en el juego, o sea, toda la parte lógica. Y después definir lo que serían los fundamentos, definir las raíces de la jugabilidad. Todo lo que fui aprendiendo, todo lo que fui aplicando. Y aparte ya tenés la estética, ya sabes cuál es, ya sabes cuáles son las cosas, ya sabes... Empecé en videojuegos haciendo algunas pequeñas cosas que eran para internet, juegos online, y alguna cosita para mobile, que incluso no salió. Y después, yo creo que seriamente empecé acá en Saibot, con los juegos para PC, que tienen otro tipo de trabajo y de desarrollo más complejo del arte. Pero la búsqueda en general es la búsqueda de la creatividad, de ejercer la creatividad. En dibujo animado no tuve eso, llegué a dirigir y todo. Y en publicidad, si bien tenía el ejercicio constante de tener que crear, por ahí estando en 2 o 3 proyectos a la vez diferentes, tampoco el resultado. El resultado es, en definitiva, vender un producto. Y creo que en videojuegos la ventaja es que hay que ejercitar una creatividad constante y el límite son los recursos, en todo caso, la jugabilidad, pero hay mucha más imaginación puesta en juego. Hacer videojuegos sí tiene algo que ver con el cómic. Yo me centro en generar un personaje para la historia, ¿sí? Yo no tengo que desarrollar la historia, entonces
Intento abstraerme y entender cuáles son esos personajes y cuál es la mejor forma de representar qué es lo que quiere Tobías para el rol que cumple cada uno. Fue todo un desafío. Ahí, por suerte, también tuve un trabajo de feedback interesante con respecto con Víctor Ahmed. Sí o sí tenés que hacer un bagaje de a qué apuntás estéticamente, necesitas un concepto, basarte en otros trabajos. ¿Sí? Primero es bueno darle una buena lectura y buscar otros trabajos ya hechos, cosas plasmadas, pero después tomar la distancia de ver qué te surge a vos y cómo interpretás eso para que funcione mejor para este juego. Eso es lo mejor que puedes hacer. Hay una especie de cultura de este planeta, así que empecé desarrollando eso, desarrollando un pasado de estos seres, un lenguaje simbólico, un tipo de arquitectura, y a partir de eso, de lo que sería la civilización, creamos las ruinas. Sobre eso empezamos a romper, a deteriorar, a imaginar lo que hubiese pasado con esta invasión de monstruos alienígenas, y el camino es por ahí, digamos, sigue ese derrotero. La verdad que trabajar en un proyecto que requiere mucha creatividad sí hace que pienses en eso inconscientemente. El trabajo que vos realizás durante el día no tiene 7 o 8 horas que estás en la computadora. Empieza antes, termina después y sigue en el momento que estás con tus amigos tomándote una cerveza. Lo más difícil de hacer siempre es lo que la gente está acostumbrada a ver, que es personajes, caras, cabellos. El cabello es una de las cosas más complicadas para animar también. Pero bueno, nada es fácil, si no lo haría cualquiera, ¿sí? Somos un grupito lo que los hacemos acá, y afuera, bueno, es un montón de gente más. Pero sí, es complicado de hacer, lindo de hacer, y necesitas práctica y mucho tiempo. Es esencialmente tiempo. Si vos te fijás, cada personaje está compuesto por vértices, ¿no? Por decirlo de alguna manera, puntitos. Y hay personajes que tienen 30.000 vértices. Y vos, cuando te querés acordar que terminaste el personaje, se lo entrego a Tobías y decís, acabo de mover 30.000 vértices, ponele. O sea, ¿en qué momento? Y durante un mes los estuve moviendo, entre textura, modelado, qué sé yo. Es un montón de tiempo. Lleva tiempo, mucho tiempo de feedback, que Fer o Víctor me lo dibujan. Yo lo hago. Yo creo que lo hice fantástico. O se lo doy. A los 5 minutos tengo un feedback con 15 cambios. Dije, 15 cambios. Hay que hacer otra vez los cambios, después se lo vuelvo a pasar y así vamos y venimos hasta que queda. Y eso es un proceso largo. De personajes principales pueden ser un mes, tranquilamente, sí. Soy el miembro más nuevo del equipo, estoy hace 3-4 meses y yo me desempeño como diseñador de niveles. Yo me dedico a esto hace 10 años profesionalmente, pero como hobby lo hago desde chico, de los 5 años. Claro, a medida que se diseña cada nivel, se va haciendo cada vez más difícil, agregando más enemigos, haciendo los pasadizos más complicados, más complejos, más laberínticos. Pero también no te puedes olvidar de que el jugador está ahí para sentirse poderoso. Tienes que darle armas que puedan vencer a esos enemigos más difíciles. Si siente que pierde siempre, va a dejar el juego y no le va a gustar nada, así que es un desafío hacer que el jugador se quede de principio a fin. Es básicamente el desafío de todo game designer, ¿no? Para mí, a la gente le gustan los juegos de primera persona porque son los juegos que para mí uno se siente más inmerso, porque se siente la persona que está ahí en el nivel, porque está el arma y vos sentís que sos el que camina por los pasillos, mata a los demonios. Y más ahora en conjunto con la realidad virtual, es mucho más potenciado ese sentimiento de inmersión. Todo el tiempo estoy, por suerte, haciendo cosas que tienen que ver con un juego. Pasé por muchas etapas, como por ejemplo la publicidad, donde tenía que hacer una botella, un carefree volador y esas cosas, y yo
Las hago cuando no hay trabajo, cuando las necesito hacer. No es lo que más me apasiona, hacer un auto que va de acá para allá, no es lo que me gusta. No me tengo que hacer un monstruo que me manda Fer con un arma así de grande. Eso creo que le gusta a cualquiera. Me imagino, bueno, a mí me encanta. Eso es lo lúdico que le veo yo y lo puedo estar haciendo las 24 horas. Dejo de hacerlo cuando duermo nada más. La industria vino, está para quedarse y todos empezamos más o menos en el mismo momento. Ponele, hace 10 años atrás arrancamos todos. Vos con tu edad que tenías en ese momento, yo con la edad que tenía en este momento. Y dentro de 10 años vos vas a tener el estudio y yo también voy a seguir trabajando en el estudio porque vamos a elegir esta carrera porque vino para quedarse la carrera. Así que yo con 30 y vos con 50 da lo mismo. Yo lo que veo actualmente es que hay mucho trabajo tercerizado acá en Argentina. Muchas empresas de afuera que vienen a hacer el trabajo acá porque les resulta más barato, más accesible. La ventaja de eso es que genera fuentes de trabajo. También mucha gente se capacita de esa manera, pero la realidad es que acá todavía hay un techo en cuanto a calidad. Faltan empresas más grandes o equipos que permitan que la gente crezca más a nivel conocimiento, a nivel técnico. Entonces lo que suele pasar es que varios migran, digamos, se van a otros países a buscar trabajo afuera porque le ofrecen mejores trabajos con un techo más alto, bueno, mejor pagos obviamente. Entonces mucha gente termina optando por eso. Y en todos lados encontramos gente ávida de aprender. Yo di una charla hace poco en Ushuaia. También muchos chicos, gente joven que a lo mejor no sabe que se puede vivir de esto, que no conoce tanto que haya estudios por todo el país, que están desparramados, no solo en Buenos Aires. Y incluso hay carreras oficiales como la de la Universidad de Rafaela. Hay leyes, proyectos de leyes para incentivo de la industria, como se está haciendo en Mendoza. Yo creo que es una industria que, quizá industria es una palabra grande, pero vamos en ese rumbo, va creciendo. Hay inversionistas extranjeros, están interesados en Latinoamérica, hay un movimiento grande. En la Argentina estamos en igualdad de condiciones los artistas que nos dedicamos a esto. Hay muchas personas iniciándose, muchas personas, como decía Víctor anteriormente, que se descubrieron que de esto pueden sacar una profesión y no hay tantos que estemos hace muchos años trabajando en lo mismo, que ya tenemos un background importante sobre lo que es el modelado, cómo entregar un producto terminado y cómo hacerlo competitivo con algo de afuera. Sí que hay un montón, me gustaría que hayan más, me gustaría que más chicos salgan de las escuelas ya con ese background listo para competir con el exterior, pero no es muy así por el momento. Necesitan una fogueada en algún estudio de un anito mínimo, un par de anitos más, para que vean cómo es el pipeline de trabajo, el workflow dentro de un estudio, porque no es solo modelar. Cuando querés trabajar para afuera, primero que la competencia es el mundo entero. En nuestro caso, nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta y porque ahora lo podemos hacer. Tuvimos tiempos mucho más acotados donde teníamos que hacerlo, digamos, solamente porque nos gustaba o esperando que eventualmente vendieran los juegos, pero hoy estamos mejor económicamente, estamos más establecidos, pero no es el caso de todos. La mayoría de los proyectos o de los emprendimientos fracasan por un tema de falta de recursos o incluso falta de experiencia, pero pasa que la experiencia la tenés que conseguir trabajando. Entonces yo creo que la industria acá en Argentina está creciendo, está viendo cada vez más empresas, eso está bueno. Hay diversidad, o sea, hay empresas que hacen trabajos para afuera, empresas que hacen sus propios juegos, otros que intentan hacer lo mismo, o sea, tratan de bancar los propios proyectos con lo que consiguen de trabajos para afuera. Mi idea, o sea, mi objetivo en realidad cuando también me fui, me independicé de la empresa para la que trabajaba, que era NGD, mi objetivo era ser independiente y tratar de hacer los juegos propios y vivir de eso. O sea, ese es mi objetivo, es lo que quiero hacer. Pero bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida ni las vueltas del país. O sea, de un día para otro todo se puede ir al tacho, entonces tal vez tenga que salir a buscar trabajo como cualquier persona normal, como cualquier hijo de vecino. Pero mi objetivo es tratar de hacer los juegos propios, es mi pasión y es lo que quiero hacer siempre.